El vino y la vid son dos elementos profundamente arraigados en la cultura bíblica y en las tradiciones del pueblo de Dios. Desde los primeros libros de la Biblia hasta los Evangelios, el simbolismo del vino y de los viñedos se encuentra entretejido en las narrativas de bendición, juicio, pacto y redención. La vid no solo representa la abundancia y la prosperidad, sino que también encarna la relación entre Dios y su pueblo, invitándonos a reflexionar sobre el propósito espiritual de nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, este fruto de la tierra es exaltado como un don divino que trae alegría, consuelo y unidad, pero también como un recordatorio solemne de la justicia y la fidelidad del Señor. Desde los viñedos de Canaán, donde los israelitas encontraron la tierra prometida, hasta la última cena, donde Jesús ofreció el vino como símbolo de su sangre derramada. La Biblia utiliza la vid y el vino para transmitir mensajes esenciales sobre la relación entre Dios y la humanidad. Sin embargo, la profundidad de su significado va más allá de lo literal. Es una invitación a permanecer conectados con Cristo, la vid verdadera, para que nuestras vidas puedan dar fruto en abundancia. En este texto exploraremos los múltiples significados del vino y la vid en la Biblia, desde su representación como un signo de bendición hasta su uso en metáforas sobre el juicio y el pacto eterno. También veremos cómo estas imágenes pueden impactar nuestras vidas hoy, recordándonos la importancia de ser ramas fructíferas en la obra de Dios. A través de este recorrido, descubriremos cómo la vid y el vino se convierten en un símbolo poderoso de fe, esperanza y conexión con lo divino. La vid como símbolo de bendición divina, desde los tiempos más antiguos, la vid ha sido un símbolo inequívoco de la bendición de Dios en la vida de su pueblo. En las Escrituras, se menciona repetidamente como una señal de abundancia, prosperidad y provisión divina. En el libro de Deuteronomio 8, 7-8, Dios promete a los israelitas una tierra fértil, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de olivos y miel. La presencia de viñedos en esta descripción subraya la idea de que la tierra prometida sería un lugar donde fluye la abundancia y el bienestar, un testimonio de la generosidad y el cuidado del Señor hacia su pueblo. Además, la vid y sus frutos eran una parte esencial de la vida cotidiana en el antiguo Israel. No solo se utilizaban para producir vino, una bebida central en las celebraciones y rituales religiosos, sino que también representaban estabilidad económica y seguridad alimentaria. Un viñedo saludable era una señal de que la tierra estaba siendo bendecida por Dios y que las personas estaban viviendo en obediencia a sus mandamientos. En este contexto, la vid no solo tenía un valor material, sino también un significado espiritual profundo, era un recordatorio visible de la fidelidad de Dios hacia aquellos que permanecen en su pacto. El simbolismo de la vid como bendición divina se vuelve aún más evidente en pasajes como el Salmo 128, 3, donde se describe a la esposa del hombre justo como una vid fructífera en el interior de su casa. Aquí, la imagen de la vid no solo alude a la prosperidad material, sino también a la fecundidad, la armonía familiar y la plenitud de la vida bajo la protección de Dios. De esta manera, la vid no es simplemente una planta o un cultivo, sino un reflejo del bienestar integral que proviene de vivir conforme a la voluntad divina. Sin embargo, este símbolo no está exento de condiciones. En muchas partes de la Biblia, Dios advierte que la desobediencia y el alejamiento de su camino pueden llevar a la destrucción de los viñedos, como se menciona en Isaías 5, 5-6. Esto sirve como una poderosa lección espiritual. Las bendiciones de Dios, representadas por la vid, están intrínsecamente ligadas a nuestra relación con Él. Cuando el pueblo de Dios se aleja de sus mandamientos, la abundancia y la prosperidad pueden ser reemplazadas por el juicio y la esterilidad. En resumen, la vid en la Biblia es un símbolo de la bendición divina que va más allá de lo material.
representa la fidelidad de Dios hacia su pueblo, su provisión generosa y la prosperidad que viene de vivir en obediencia a su palabra. Es un recordatorio constante de que, en la presencia de Dios, podemos encontrar todo lo necesario para una vida plena y fructífera. El viñedo como metáfora del pueblo de Dios, en la Biblia. El viñedo es una de las metáforas más ricas y profundas utilizadas para representar al pueblo de Dios. A través de esta imagen, las Escrituras comunican verdades esenciales sobre la relación entre el Creador y su creación, subrayando tanto el cuidado amoroso de Dios hacia su pueblo como las expectativas divinas sobre su respuesta. Uno de los pasajes más emblemáticos que utiliza esta metáfora se encuentra en el libro de Isaías 5, 1-7, conocido como el Cántico de la Viña. Aquí, Dios describe a Israel como su viñedo, cuidadosamente plantado y atendido, pero que, a pesar de todos los esfuerzos del viñador, produce frutos malos. Esta poderosa alegoría no solo habla de la decepción divina ante la desobediencia de su pueblo, sino también de su justicia. En el Cántico de la Viña, Dios aparece como el viñador que selecciona la mejor tierra, prepara el terreno, planta las vides más selectas y construye una torre de vigilancia y un lagar, asegurándose de que todo esté listo para que el viñedo prospere. Sin embargo, cuando llega el momento de la cosecha, en lugar de uvas dulces, el viñedo produce uvas agrias. Este pasaje ilustra la relación entre Dios e Israel. A pesar del cuidado y la provisión divina, el pueblo no correspondió con frutos dignos, es decir, con justicia, rectitud y obediencia a su ley. En el versículo 7, Dios explica claramente el simbolismo. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío de su delicia. Esto destaca la conexión íntima entre Dios y su pueblo, pero también la responsabilidad del viñedo de responder al cuidado del viñador. La metáfora del viñedo no solo aparece en Isaías, sino que se repite a lo largo de las Escrituras. En Jeremías 2:21, Dios se lamenta diciendo: «Yo te planté como vid escogida, toda ella de buena semilla. ¿Cómo te has convertido para mí en una planta degenerada de vid extraña?» Este lamento refleja el dolor de un Dios que, a pesar de su fidelidad, ve a su pueblo alejarse de su propósito. La viña, que debería haber sido un símbolo de gloria y frutos buenos, se convierte en una señal de infidelidad y decadencia. En el Nuevo Testamento, Jesús retoma esta metáfora en varias parábolas. Una de las más conocidas es la parábola de los labradores malvados, Mateo 21. 33-46, donde el propietario de un viñedo confía su propiedad a unos labradores que, en lugar de entregar los frutos en el tiempo adecuado, maltratan a los siervos enviados por el dueño e incluso matan a su hijo. Esta parábola no solo refleja el rechazo de los líderes religiosos hacia los profetas y, finalmente, hacia el mismo Jesús, sino que también subraya la paciencia de Dios y la inevitabilidad de su juicio. El viñedo como metáfora también tiene un significado positivo, ya que simboliza la posibilidad de restauración. En Salmos 80, 14-15, el salmista clama: «Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra». Esta oración refleja la esperanza de que, a pesar de los errores y fracasos, Dios puede restaurar a su pueblo y hacer que vuelva a dar frutos. En conclusión, el viñedo en la Biblia es mucho más que una simple plantación de uvas. Es un símbolo poderoso de la relación dinámica entre Dios y su pueblo. Habla del amor paciente y cuidadoso de Dios, pero también de las expectativas que Él tiene sobre nosotros como su creación. Nos recuerda que, así como un viñedo necesita ser atendido para producir buenos frutos,
Nuestras vidas deben estar alineadas con la voluntad de Dios para que podamos dar frutos espirituales que glorifiquen su nombre. El fruto de la vid en la última cena, símbolo del nuevo pacto. El momento de la última cena, narrado en los Evangelios, es uno de los episodios más significativos de la Biblia, y el fruto de la vid juega un papel central en este evento. Jesús, sabiendo que se acercaba su hora de sacrificio, tomó el pan y el vino, elementos comunes de la mesa judía, y los transformó en símbolos eternos del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. En este contexto, el fruto de la vid y el vino adquiere un significado profundo y trascendental, representando la sangre que sería derramada para el perdón de los pecados. En Mateo 26, 27-28, leemos cómo Jesús toma el cáliz, da gracias y lo entrega a sus discípulos diciendo: «Bebed del todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Este acto marca un cambio radical en la relación entre Dios y su pueblo. Mientras que el antiguo pacto estaba basado en la ley mosaica y los sacrificios de animales, el nuevo pacto se fundamenta en el sacrificio único y perfecto de Jesús, quien ofrece su propia vida para redimir a la humanidad. El vino, entonces, no es solo una bebida. Se convierte en un recordatorio tangible de la gracia inmensa y el amor incondicional de Dios. El uso del fruto de la vid en este contexto también está cargado de simbolismo cultural y espiritual. En la tradición judía, el vino era un elemento esencial en las festividades y los rituales religiosos. Se consideraba un símbolo de alegría, bendición y vida. Al incorporarlo en la última cena, Jesús no solo conecta con las tradiciones de su pueblo, sino que también les da un nuevo significado. El vino ya no solo es un signo de celebración terrenal, sino un recordatorio eterno del sacrificio divino y la esperanza de vida eterna. Cada vez que los cristianos participan en la Santa Cena o Eucaristía, recuerdan este acto supremo de amor y el llamado a vivir en comunión con Dios y con los demás. Además, el fruto de la vid en la última cena refleja la unidad entre Cristo y sus seguidores. En Juan 15, 1-5, Jesús se describe a sí mismo como la vid verdadera y a sus discípulos como las ramas. Esta imagen enfatiza que la vida espiritual de cada creyente está inseparablemente conectada con Cristo. Así como las ramas no pueden dar frutos si no permanecen unidas a la vid, los cristianos no pueden vivir plenamente ni dar frutos espirituales si no permanecen en Cristo. Cuando Jesús comparte el vino con sus discípulos, reafirma esta unión, su vida fluye en ellos, así como la savia fluye desde la vid a las ramas. El acto de beber el fruto de la vid también es un recordatorio de la promesa futura del reino de Dios. En Mateo 26, 29, Jesús dice: «Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Esta declaración llena de esperanza apunta hacia el banquete celestial, donde los creyentes compartirán la alegría eterna con su Señor. El vino, por tanto, no solo mira al pasado, recordando el sacrificio de Jesús, sino también al futuro, anticipando la plenitud del reino de Dios. En conclusión, el fruto de la vid en la última cena no es solo un símbolo, sino una representación poderosa del corazón del Evangelio. Es un recordatorio del sacrificio de Cristo, una invitación a vivir en comunión con Él y una promesa de esperanza para el futuro. Cada vez que los creyentes participan de este acto sagrado, renuevan su compromiso con el nuevo pacto y su fe en la redención y la vida eterna que solo Jesús puede ofrecer. El fruto de la vid, sencillo en su forma, se convierte así en un vehículo de significado eterno y espiritualidad profunda. Jesús como la vid verdadera, la fuente de vida espiritual,
Uno de los pasajes más profundos y significativos del Nuevo Testamento se encuentra en el Evangelio de Juan 15, 1-8, donde Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Con esta metáfora, Jesús no solo establece una conexión con el rico simbolismo del Antiguo Testamento relacionado con los viñedos, sino que también revela una verdad esencial sobre la relación entre él y sus seguidores. La imagen de la vid verdadera y las ramas nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia total de Cristo, como la fuente de vida espiritual y nuestra capacidad de dar frutos que glorifiquen a Dios, cuando Jesús dice: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador», Juan 15, 1, está destacando dos aspectos clave de la vida espiritual. Primero, Él es la fuente única y verdadera de vida, el tronco del cual fluye la savia que alimenta a las ramas. Esto implica que cualquier intento de buscar vida, propósito o crecimiento espiritual fuera de Cristo está destinado al fracaso. Segundo, Dios Padre es el labrador que cuida cuidadosamente la vid y sus ramas. Esto nos recuerda que nuestra relación con Cristo no es accidental ni desatendida, sino que está bajo el cuidado constante y amoroso de Dios, quien poda y limpia las ramas para que puedan dar más fruto. El proceso de poda mencionado en este pasaje es particularmente revelador. Jesús dice: «Toda rama que en mí no da fruto, la quita, y toda rama que da fruto, la limpia, para que dé más fruto». Juan 15, 2. La poda es una metáfora de las pruebas, correcciones y enseñanzas que Dios permite en nuestras vidas para purificarnos y hacernos más fructíferos. Aunque este proceso puede ser doloroso, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Las pruebas nos moldean, eliminan lo innecesario y nos ayudan a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Cristo y el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Además, la metáfora de la vid subraya la importancia de permanecer en Cristo. Jesús dice: «Permaneced en mí, y yo en vosotros». Como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15, 4. Esta declaración es una invitación a vivir en una comunión constante con Él, dependiendo de su gracia, su amor y su poder para vivir una vida que refleje su carácter. La palabra permanecer implica una relación continua, no una conexión esporádica o superficial. Al permanecer en Cristo, recibimos la fuerza espiritual necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y para producir frutos que honren a Dios. El fruto que se menciona en este pasaje es el resultado natural de una vida enraizada en Cristo. Este fruto no se refiere únicamente a las buenas obras visibles, sino también al carácter transformado que refleja los atributos de Jesús, como el amor, la paciencia, la bondad y la fe. En Gálatas 5, 22-23, el apóstol Pablo describe este fruto como el fruto del Espíritu, una manifestación de la vida divina en nosotros. Jesús enfatiza que sin Él no podemos hacer nada, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. Esto subraya nuestra completa dependencia de Cristo para vivir una vida fructífera y significativa. Sin embargo, Jesús también advierte sobre las consecuencias de no permanecer en Él. El que en mí no permanece, será echado fuera como rama, y se secará, y las recogen, y las echan en el fuego, y arden. Juan 15, 6. Esta advertencia nos llama a evaluar nuestra relación con Cristo y a asegurarnos de que no estamos viviendo una vida superficial, desconectada de su poder transformador. Una rama seca no solo es inútil, sino que también está destinada a ser desechada. Esta imagen refuerza la urgencia de permanecer en Cristo y permitir que su vida fluya a través de nosotros. Finalmente, Jesús concluye este pasaje con una promesa de gozo y plenitud.
Él dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15, 8. Dar fruto no solo beneficia a los demás, sino que también glorifica a Dios y nos confirma como verdaderos discípulos de Cristo. Este fruto es la evidencia visible de una vida conectada a la vid verdadera, una vida que refleja el amor, la gracia y el poder de Dios al mundo. En resumen, Jesús como la vid verdadera es el centro de nuestra vida espiritual. Nos invita a permanecer en Él, a confiar en su provisión, a aceptar la poda del Padre y a dar frutos que glorifiquen a Dios. Este pasaje no solo nos llama a una relación íntima y constante con Cristo, sino que también nos desafía a vivir vidas fructíferas y llenas de propósito. Así como las ramas dependen de la vid para su vida y su fruto, nosotros dependemos completamente de Cristo para encontrar plenitud, significado y la capacidad de impactar al mundo para su gloria. El vino como símbolo de alegría y presencia divina. En las Escrituras, el vino ocupa un lugar especial como símbolo de alegría, bendición y la presencia de Dios en la vida de su pueblo. Desde las celebraciones del Antiguo Testamento hasta los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento, el vino representa la abundancia y el gozo que provienen de una relación viva con el Señor. Sin embargo, este símbolo también contiene un significado más profundo, relacionado con la comunión espiritual y la esperanza de un futuro glorioso en el reino de Dios. En la cultura bíblica, el vino era un elemento esencial de las celebraciones y festividades. Representaba la prosperidad y el gozo que Dios otorgaba a su pueblo. En el Salmo 104, 15, el salmista describe el vino como un don divino que alegra el corazón del hombre. Este versículo resalta la conexión entre el vino y la alegría genuina que proviene de las bendiciones de Dios. No se trata solo de una alegría superficial o pasajera, sino de un gozo profundo que refleja la bondad y la generosidad del Creador hacia sus hijos. Uno de los eventos más memorables que asocia el vino con la alegría y la presencia divina es el milagro de las bodas de Caná, narrado en Juan 2, 1-11. En esta ocasión, Jesús realiza su primer milagro público al convertir agua en vino, asegurando que la celebración continúe. Este acto no solo muestra su compasión hacia los anfitriones de la boda, sino que también simboliza la abundancia del reino de Dios. El vino nuevo, creado por Jesús, es de una calidad superior, lo que indica que las bendiciones de Dios superan cualquier expectativa humana. Este milagro es una señal de que en Cristo encontramos una fuente inagotable de alegría y plenitud. Sin embargo, el simbolismo del vino en la Biblia no se limita a la alegría terrenal. También apunta a la comunión espiritual con Dios y a la esperanza futura. En el contexto de la última cena, Mateo 26, 27-29, Jesús utiliza el vino como símbolo de su sangre derramada, inaugurando el nuevo pacto. Este acto conecta el gozo del vino con el sacrificio de Cristo, recordándonos que la verdadera alegría y reconciliación con Dios solo son posibles a través de su obra redentora. Cada vez que los creyentes participan en la Eucaristía o la Santa Cena, el vino sirve como un recordatorio tangible de esta conexión espiritual y del sacrificio que hizo posible nuestra comunión con Dios. Además, el vino es un símbolo profético que apunta hacia el banquete celestial en el reino de Dios. En Isaías 25, 6, se describe una visión del futuro en la que el Señor prepara un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejos para todos los pueblos. Este pasaje refleja la promesa de una alegría eterna y una comunión perfecta con Dios en su reino. Jesús hace eco de esta esperanza en Mateo 26, 29, cuando dice: «Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre».
Estas palabras llenan de significado el acto de beber vino, transformándolo en una anticipación del gozo pleno y eterno que los creyentes experimentarán en la presencia de Dios. Es importante señalar que, aunque el vino simboliza la alegría y la bendición, la Biblia también advierte contra su abuso. En Proverbios 20:1 se nos dice: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Estas advertencias subrayan la importancia de disfrutar del vino con moderación y reverencia, reconociéndolo como un don divino que debe ser usado para glorificar a Dios, no para indulgencias egoístas. En conclusión, el vino en la Biblia es un símbolo multifacético que representa la alegría, la comunión y la esperanza. Desde las bodas de Caná hasta la última cena, el vino refleja la abundancia del amor de Dios y su deseo de compartir su alegría con nosotros. Sin embargo, este símbolo también nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a vivir con gratitud y moderación. Al igual que el buen vino mejora con el tiempo, nuestra relación con el Señor puede profundizarse y enriquecerse a medida que permanecemos en comunión con Él, disfrutando de su presencia y anticipando el gozo eterno en su reino. El viñedo como imagen del juicio divino, una llamada al arrepentimiento. En las Escrituras, el viñedo no solo es un símbolo de bendición y prosperidad, sino también una imagen poderosa del juicio divino. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza el lenguaje del viñedo para advertir a su pueblo sobre las consecuencias de la desobediencia y el pecado. En este contexto, el viñedo se convierte en una representación de la justicia de Dios, que es tanto paciente como firme, y nos invita al arrepentimiento y a una vida fructífera en obediencia a su palabra. Uno de los pasajes más contundentes en este sentido se encuentra en Isaías 5:1-7, conocido como el Cántico de la Viña. En esta alegoría, Dios describe cómo plantó un viñedo con cuidado y esmero, proporcionando todo lo necesario para que produjera buen fruto. Sin embargo, en lugar de uvas dulces, el viñedo produjo uvas agrias. El viñedo, que representa a la casa de Israel y a los hombres de Judá, no cumplió con las expectativas divinas. Por lo tanto, Dios declara que retirará su protección, permitiendo que el viñedo sea destruido. Quitaré su vallado, y será consumido, derribaré su cerca, y será hollado. Isaías 5:5. Este pasaje es un recordatorio solemne de que las bendiciones de Dios no deben ser tomadas a la ligera, y que el fracaso en responder a su amor y provisión puede resultar en juicio. El tema del juicio también aparece en el Nuevo Testamento. En Mateo 21:33-46, Jesús cuenta la parábola de los labradores malvados, en la que un propietario planta un viñedo, lo equipa con todo lo necesario y lo arrienda a unos labradores. Cuando el propietario envía a sus siervos a recoger los frutos, los labradores los maltratan y matan, e incluso asesinan al hijo del propietario. Esta parábola es una representación clara de cómo los líderes religiosos de Israel rechazaron a los profetas y, finalmente, a Jesús mismo. Jesús concluye la parábola advirtiendo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 9:43. Esta declaración subraya que el juicio divino no es arbitrario, sino que está basado en la respuesta del pueblo a la gracia y las expectativas de Dios. El libro de Apocalipsis también utiliza la imagen del viñedo para describir el juicio final. En Apocalipsis 14:18-19, un ángel con una hoz afilada recibe la orden de vendimiar los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Las uvas son arrojadas al gran lagar de la ira de Dios, una imagen gráfica de la justicia divina que se ejecutará en el tiempo señalado.
Este pasaje resalta la seriedad del juicio de Dios y la inevitabilidad de su intervención en la historia humana. Es una advertencia para quienes rechazan a Dios y un llamado urgente al arrepentimiento. Sin embargo, incluso en medio de estas imágenes de juicio, hay un mensaje de esperanza y restauración. En Jeremías 12, 10-11, el profeta lamenta la destrucción de la viña de Dios debido a los malos pastores que la han devastado. Pero más adelante, en Jeremías 31, 5, se promete una restauración: volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, los plantadores plantarán y disfrutarán de ellas. Este contraste entre juicio y restauración refleja el corazón de Dios, que no se deleita en castigar, sino que anhela que su pueblo regrese a Él y experimente su gracia. La imagen del viñedo como símbolo de juicio divino también tiene aplicaciones personales. En nuestras vidas, somos llamados a ser como un viñedo bien cuidado, produciendo frutos de justicia, amor y fidelidad. Sin embargo, cuando nos alejamos de Dios y nos volvemos estériles espiritualmente, enfrentamos las consecuencias naturales de esa desconexión. En Gálatas 6, 7, Pablo escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio de siembra y cosecha nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos vivir en obediencia a los principios de Dios. En conclusión, el viñedo como imagen del juicio divino es una poderosa llamada al arrepentimiento y a una vida alineada con la voluntad de Dios. Nos recuerda que Dios es justo y paciente, pero también firme en sus juicios. Al reflexionar sobre estas advertencias, estamos invitados a examinar nuestras vidas, a responder a su amor y a vivir de una manera que produzca frutos que glorifiquen su nombre. La justicia de Dios no solo es una amenaza, sino también una invitación a experimentar su gracia y restauración. El trabajo en el viñedo, una metáfora del servicio y la gracia divina. La Biblia utiliza la imagen del trabajo en el viñedo para enseñar importantes lecciones sobre el servicio a Dios, la recompensa divina y la soberanía de su gracia. A través de las parábolas y narrativas que giran en torno al viñedo, Jesús revela verdades profundas sobre el llamado a trabajar en su reino y sobre la actitud con la que debemos responder a este llamado. Uno de los pasajes más emblemáticos es la parábola de los obreros en la viña, Mateo 20, 1-16, que ofrece una visión transformadora sobre la gracia y la justicia divina. En esta parábola, Jesús describe a un propietario que sale a contratar trabajadores para su viñedo a distintas horas del día, por la mañana temprano, al mediodía y al final de la tarde. Al final de la jornada, el propietario sorprende a todos al pagar a cada trabajador la misma cantidad, independientemente de cuántas horas hayan trabajado. Los que fueron contratados primero se sienten agraviados, pero el propietario responde: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Mateo 8:15. Esta parábola ilustra que la recompensa en el reino de Dios no se basa en el tiempo o el esfuerzo humano, sino en la generosidad y la soberanía de Dios. Una de las lecciones clave de esta parábola es que el trabajo en el viñedo es un privilegio. En la cultura de la época, ser contratado para trabajar significaba recibir sustento y dignidad. En el contexto espiritual, ser llamado a servir en el reino de Dios es un acto de gracia, una invitación a participar en su obra redentora. No importa cuándo ni cómo fuimos llamados, lo importante es responder con gratitud y compromiso. Esta idea resalta la igualdad de todos los creyentes ante Dios, independientemente de su historia personal o de cuándo llegaron a la fe. Además, la parábola desafía nuestra comprensión humana de la justicia. Desde una perspectiva terrenal,
Parecería injusto que los trabajadores que llegaron tarde recibieran la misma paga que los que trabajaron todo el día. Sin embargo, esta aparente injusticia pone de manifiesto la naturaleza de la gracia divina, un don inmerecido que no se puede ganar ni medir por méritos humanos. Este mensaje nos invita a abandonar la comparación y a celebrar la generosidad de Dios hacia todos, incluyendo hacia nosotros mismos. El trabajo en el viñedo también simboliza el servicio activo y constante en el reino de Dios. En Lucas 10:2, Jesús dice: «La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Esta declaración subraya la necesidad de trabajadores comprometidos que respondan al llamado de Dios con disposición y obediencia. El viñedo representa el campo de misión y servicio donde los creyentes están llamados a sembrar, regar y cosechar para la gloria de Dios. Este trabajo no siempre es fácil. Requiere sacrificio, perseverancia y un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, el trabajo en el viñedo también trae recompensas espirituales. En 1 Corintios 3:58, Pablo anima a los creyentes diciendo: «Sabed que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Aunque las recompensas pueden no ser inmediatas o visibles, Dios promete que nuestro servicio fiel será reconocido y recompensado en el tiempo apropiado. Esta promesa nos da esperanza y motivación para continuar trabajando con diligencia y fe. La metáfora del viñedo también nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia el servicio. ¿Estamos sirviendo con humildad y gratitud o con un sentido de derecho y comparación? La respuesta a esta pregunta puede revelar mucho sobre nuestra comprensión de la gracia y nuestra relación con Dios. Jesús nos llama a servir no por obligación, sino por amor y devoción, reconociendo que todo lo que hacemos en su viñedo es una respuesta a su gracia inmerecida. Finalmente, el trabajo en el viñedo nos recuerda la urgencia del tiempo. En Juan 9:4, Jesús dice: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar». Este versículo subraya que el tiempo para trabajar en el reino es limitado y que debemos aprovechar cada oportunidad para servir y glorificar a Dios. Al hacerlo, no solo cumplimos su propósito para nuestras vidas, sino que también contribuimos a su obra eterna de redención y restauración. En conclusión, el trabajo en el viñedo es una metáfora rica que encapsula el llamado al servicio, la generosidad de la gracia divina y la promesa de recompensa eterna. Nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a responder al llamado de Dios, nuestra actitud hacia su obra y nuestra comprensión de su justicia y gracia. Al aceptar esta invitación con humildad y gratitud, participamos en algo mucho más grande que nosotros mismos, el avance del reino de Dios y la manifestación de su gloria en el mundo. El vino y el fruto de la vid como símbolo del fruto espiritual. El vino y el fruto de la vid son usados en las Escrituras no solo como símbolos de bendición y alegría, sino también como una poderosa representación del fruto espiritual que Dios espera de su pueblo. En la Biblia, el concepto de fruto está estrechamente vinculado a la obediencia, el carácter transformado por la acción de Dios y las buenas obras que glorifican su nombre. A través de esta imagen, las Escrituras nos llaman a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y a evaluar si estamos produciendo frutos dignos del reino de Dios. La metáfora del fruto espiritual se basa en la relación íntima entre el creyente y Cristo, quien es descrito como la vid verdadera en Juan 15:1-8. En este pasaje, Jesús subraya la importancia de permanecer en Él para llevar fruto. El que permanece en mí, y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Este fruto no es el resultado de nuestros propios esfuerzos,
sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Representa cualidades como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, que son descritas como el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22-23. El proceso de producir fruto espiritual no siempre es fácil. Al igual que una vid necesita ser podada para dar frutos de calidad. Los creyentes pasan por periodos de prueba y disciplina divina que los preparan para una vida más fructífera. Jesús menciona este principio en Juan 15, 2, toda rama que da fruto, la limpia, para que dé más fruto. Aunque estas podas espirituales pueden ser dolorosas, son necesarias para eliminar lo que impide nuestro crecimiento y para permitir que nuestra vida refleje mejor el carácter de Cristo. Este proceso también nos enseña a depender completamente de Dios, reconociendo que es su gracia y su poder los que nos capacitan para dar fruto. El fruto espiritual no solo tiene un impacto en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras relaciones con los demás. En el Sermón del Monte, Jesús afirma, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Esto implica que nuestra vida debe ser un testimonio visible de nuestra fe. El fruto espiritual no es algo que podamos ocultar, se manifiesta en nuestras acciones, palabras y actitudes hacia los demás. Una vida que da fruto es una vida que refleja el amor de Dios, busca la justicia y trabaja para edificar a los demás en la fe. Además, el fruto espiritual tiene un propósito eterno. En Juan 3:16, Jesús dice, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca». Este versículo destaca que el fruto que producimos no es temporal ni insignificante, sino que tiene un impacto eterno. Cada acto de obediencia, cada muestra de amor y cada esfuerzo por glorificar a Dios contribuyen al avance de su reino y dejan un legado duradero. La imagen del fruto de la vid también está vinculada al sacrificio y la entrega. En la última cena, Jesús toma el vino, el fruto de la vid, y lo presenta como símbolo de su sangre derramada por la redención de la humanidad. Mateo 26, 27-28. Este acto nos recuerda que el fruto espiritual no puede separarse del sacrificio. Así como el vino se produce a través del proceso de prensado de las uvas, nuestra vida da fruto cuando estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios, incluso en medio de las dificultades. Este sacrificio no es en vano, produce un gozo profundo y una comunión más cercana con Dios. El fruto espiritual también es un reflejo de nuestra participación en el propósito eterno de Dios. En Apocalipsis 22, 2, se describe el árbol de la vida, que produce 12 frutos y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Este pasaje apunta hacia la culminación del plan de Dios, donde el fruto de su obra redentora será evidente en toda la creación. Como creyentes, somos parte de este gran propósito, llamados a dar fruto que contribuya a la sanidad y restauración del mundo. En conclusión, el vino y el fruto de la vid en la Biblia nos desafían a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y a considerar si estamos dando frutos que glorifiquen a Dios. A través de la dependencia de Cristo, la acción del Espíritu Santo y la disposición a pasar por el proceso de poda, podemos producir un fruto que no solo bendiga a quienes nos rodean, sino que también tenga un impacto eterno. Esta imagen nos llama a vivir con propósito, a buscar la transformación espiritual y a permanecer conectados con la vid verdadera, Jesús, para que nuestra vida sea un testimonio vivo de su amor y su poder. El simbolismo del vino y la vid en la Biblia nos revela profundas verdades sobre la relación entre Dios y su pueblo, el propósito de nuestra vida espiritual y la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Desde su uso como símbolo de bendición y alegría,
hasta su papel en la representación del sacrificio y la redención. El fruto de la vid encapsula la riqueza de la gracia divina y nuestra responsabilidad de responder con una vida fructífera. Jesús, como la vid verdadera, nos invita a permanecer en Él, a depender de su poder y a permitir que su Espíritu produzca en nosotros frutos que glorifiquen al Padre. Este llamado no solo nos llena de propósito, sino que también nos desafía a vivir en obediencia, amor y servicio. Así como un viñedo bien cuidado produce uvas dulces, nuestras vidas, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, pueden ser una fuente de bendición y testimonio para el mundo. Finalmente, el vino como símbolo de comunión, tanto en el sacrificio de Cristo como en la promesa del banquete celestial, nos recuerda que nuestra esperanza está firmemente arraigada en el reino eterno de Dios. Cada fruto que damos, cada acto de fe y obediencia, no solo honra a nuestro Creador, sino que también nos prepara para la plenitud de su presencia en la eternidad. Vivamos, entonces, como ramas conectadas a la vid verdadera, dando fruto en abundancia para su gloria.